60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación. Muchas gracias Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Indiscutiblemente, la labor periodística es una de las más hermosas tareas que se pueden ejercer dentro del campo de la comunicación, entre muchas razones, pero sobre todo porque es un elemento fundamental que coadyuva en la consolidación de la democracia en las diferentes sociedades, toda vez que no podemos hablar de libertad en un país, en una sociedad, si no existe el periodismo. Y qué mejor ejemplo de una gran periodista y una excelente, digna egresada de nuestra facultad que la licenciada Ana Cristina Peláez. Ana Cristina. Antes de cederle la palabra, permítanme leer una pequeñísima parte de lo que conforma su currículum, porque de verdad que es sumamente extenso. Ana Cristina es licenciada en periodismo, egresada de nuestra facultad de hoy Comunicación, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Desde hace más de 20 años, combina la labor periodística con actividades empresariales en el ámbito radiofónico como concesionaria a través de la estación X Hora FM Oriestéreo. Durante más de 3 décadas fungió como directora adjunta de información y reportera de noticieros Televisa. Estuvo asignada a la fuente de presidencia durante la gestión de 4 presidentes de la República: Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Así también fungió como directora, como coordinadora general de Relaciones Públicas en el Senado. En la Cámara de Diputados. En esos años fue enviada además como corresponsal de guerra a diferentes conflictos bélicos, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y la Revolución de Jamaica, y poco después a Medio Oriente, donde desde Líbano dio cobertura a la guerra entre Irak e Irán. Participó en la preparación del libro Yo corresponsal de guerra. Fue reportera en XCX, División de Radio Televisa, al inicio de su carrera, y formó parte del primer proyecto que se hizo en México de información continua, cuyo esquema y formato fue tomado por la BBC de Londres. Condujo además el primer programa de comunicación bilateral que se hizo en radio desde XCW y cuyo formato consistía en la apertura para recoger en vivo testimonios de problemáticas, quejas y peticiones de ayuda a toda la ciudadanía. Ha impartido clases y conferencias magistrales en la Escuela de la Carlos Septién, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y universidades públicas y privadas en diferentes estados como Veracruz, Sinaloa, Durango, entre otros. Cursó además un diplomado llamado Quinta Pluma, cuyo sustento se encuentra en las estrategias de organización y penetración en medios de comunicación, que fue impartido en Washington
por el gobierno de los Estados Unidos para el desempeño de los medios de comunicación en casos de crisis políticas y sociales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Durante 8 años dirigió y condujo los programas radiofónicos en el Distrito Federal, Política y Estilos, a tiempo y con clase. Obviamente con su respectiva página de internet, transmitiendo los 2 primeros en cadena Raya y el tercero en Radio Capital. Entre otros cursos más, estuvieron centrados en lo que es el comercio exterior e industria petrolera, creación literaria, entre muchos otros. Desde octubre de 2010 a lo que fue principios del año 2013 a la fecha, ocupa el cargo de directora de Relaciones Públicas en la Coordinación de Comunicación Social, de diciembre del 2012 a 2013 como directora de operaciones de la Dirección General de Televisa Educativa en la Secretaría de Educación. Como ustedes verán, nuestra amiga Ana Cristina Peláez es una excelente periodista con una amplia experiencia profesional, pero sobre todo un ejemplo a seguir por nosotros. Con ustedes, Ana Cristina Peláez. Muchas gracias. Gracias, doctora Rocío Ojeda. La verdad es que es una bellísima persona, que ella, bueno, me ha mantenido y me mantuvo aquí cerca de la escuela, y ahora el maestro Marco, ¿no? Entonces yo encantada, porque el honor, pues es para mí, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes. Verán que 8 años, que 10 años, yo decía, Dios mío, ahorita que lo estaba escuchando, con tanto que hacer y tanto andar, la verdad es que pues es satisfactorio y bueno, tanto de andar por allí, y yo creo que muchos nos ocurre, porque esta carrera para eso es. El maestro Marco Malpica, al invitarme, me comprometió a hablarles de los medios de comunicación en el siglo XXI. La verdad es que me conflictó un poco, porque pues resulta que mi hija y otros varios amigos me dicen que parte de mi trayectoria y de cuando empezamos es casi con cincel y en la piedrita, ¿no? De tic, 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 tic. Y esto que ahora narraban durante la ceremonia inicial de que las armas eran las máquinas de escribir, que decía el maestro Romeo y demás, pues para mí fue vivirlo significativamente, que ha sido un cambio con una vertiginosidad que impresiona. Y entonces, bueno, traté de irme un poco más a fondo en cuanto a cifras y demás del fenómeno que estamos viviendo de comunicación, con una rapidez que a ver si nos da tiempo de alcanzarlo. Bueno, antes que nada quiero agradecer que esta invitación se haya dado. Adelante, por favor. Dentro del 70 aniversario de nuestra universidad y en el 60 aniversario mismo de nuestra facultad. En mi alma mater, estoy muy agradecida, me siento como en familia. Estoy viendo a mis grandes maestros, a mis grandes amigos, a mis grandes compañeros. La verdad, a veces uno anda con esa rapidez y trabajando tanto que como que se desconecta un poco, pero siempre están aquí, y sobre todo mi escuela y nuestro origen y nuestro estado y todo lo que esto significa. Y les agradezco muchísimo tanta deferencia y el estar aquí. De verdad, el orgullo es para mí, el honor es para mí. Y me siento muy, muy contenta de poder compartirles un poco de lo que me pusieron a trabajar, maestro. Entonces, bueno. Bueno, el objetivo de esta plática que vamos a tener, porque pues yo quisiera pedirles que más que conferencia magistral lo hagamos como una plática entre compañeros. Dicen que entre gitanos no se enseña a leer la Buenaventura, ¿no? Entonces yo les pediría que, inmersos en esa tónica, pues vamos adelante. El objetivo que busqué y que encontré es analizar los medios de comunicación en el siglo XXI y su problemática frente a los nuevos paradigmas de la sociedad, de la información y el conocimiento.
Tenemos antecedentes y contexto, que ya ahí los ven. Esto es lo que vivíamos, me faltó el cincel y el martillo en la piedra, pero de ahí venimos. Y hace menos de 10 años empezó la vertiginosidad, como 20, que todavía a mí me tocó que de repente la mini red que nos empezaron a poner, pues se caía, como se cayó en algunas acciones electorales, y oían ustedes los maquinazos bajando las máquinas de escribir y haciendo a un lado la computadora para poder continuar. Imagínense que los noticieros de Televisa, para darlos al aire, o sea, ni siquiera se hacían en fotocopias, porque tampoco había fotocopiadoras a la velocidad que está, lo hacíamos en ditos, unos documentos que con una tinta morada acabábamos todos con las manos azules, de repente se humedecían porque se les pasaba el líquido de la tinta y había que ir corriendo hacia el estudio soplándole a las hojas, de verdad, y corríamos de un edificio a otro. El único medio de intercomunicación que teníamos entre el área de redacción y ya los estudios al aire, pues era correr a través de un patio. Así nos ocurrió cuando se murió el primer papa. Mandé al Office Boy, corre, avísale a Jacobo que no corte el noticiero porque se murió el papa. Entonces teníamos un interfón y me habla, niña, porque decía Jacobo, el papa ya se murió. Le dije, no, el nuevo, no, sígale, falta 3 minutos salir al aire, se murió el nuevo, no corte el noticiero. Y entonces, bueno, pues era una participación humana y de esfuerzo humano de tener que, pues desde las copias, era hacer brazo, taca, las hojitas para hacer las copias suficientes para el director de cámara y demás. Entonces, de esos antecedentes, y luego en los periódicos, aquí mismo, cuando estaba estudiando, hacíamos unos periodiquitos. Perdón porque con el calor tengo un poco la boca seca. Aquí están compañeras que se acordaban conmigo, ¿verdad? Que hacíamos unos periódicos, y la hija del maestro, que hacíamos unos periódicos chiquititos en los que todavía se manejaban formatos de caracteres individuales, imagínense, letra por letra. Desde esa prehistoria me tocó. Y en esos antecedentes y vivir lo que estamos viviendo hoy, de verdad que es impresionante. Entonces, de algún modo, y esto es lo que yo creo que debemos tener en cuenta todos, adelante. Hoy todos somos periodistas. El acceso a Internet y las redes sociales han permitido socializar y democratizar la información. Y aunque tiene mucha razón el maestro Romeo en decir que, bueno, la formalidad, la veracidad de la nota y etcétera es lo más valioso, pues sí, pero cuando nos mandan una imagen, que ahí está el cuate tirado porque lo golpearon, o el accidentado, o la señora pariendo en un patio de un hospital o en un coche, pues es información, y lo que ahora está ocurriendo, pues ya lo iremos analizando en el contexto de esta plática. Lo que era monopolio exclusivo de los medios, la difusión de noticias y opinión, hoy están al alcance de todas las personas, con la posibilidad adicional de retroalimentación inmediata y de la generación de cadenas activas de opinión, que eso es el otro asunto importante. Las sociedades modernas, y esto es lo que me parece que está ocurriendo fuertemente, estamos todas atrapadas en la red. No solo atrapadas, ahora hasta vigiladas en la red, ¿no? A diferencia, adelante por favor. Aquí estamos ya. A diferencia de hace unos 20 años, no lleva más, que empezó poco a poco el proceso, cuando ya a mí me daban el ladrillote ese en Televisa, que fueron los primeros teléfonos, el sistema de cómputo que teníamos se llamaba BASIS, y eso era BASIS, era como una máquina de escribir en la que ya podías borrar y tener un pequeño archivito de tus notas, ¿no? Y entonces, bueno, eso era. Entonces, en nuestros días es suficiente, y ustedes lo saben y lo vivimos todos, tener a nuestro alcance un teléfono celular o algún otro dispositivo móvil como una tablet o una laptop, para estar en posibilidad de difundir mensajes de todo tipo, dirigidos a una sola persona, que son unidireccionales, a comunidades específicas o abiertos a todo el mundo, los multidireccionales. Y eso también, estamos interconectados todos. Entonces nos vamos adelante. En los antecedentes y contexto, los ciudadanos utilizamos mensajes cifrados en un lenguaje audiovisual para comunicar, que es lo que les decía, con una foto, ¿no? Hasta con una mano, con un letrero, como lo hemos visto, con un cartón, con una petición, ya circuló por el mundo. Bueno, con este lenguaje audiovisual para comunicar, estamos en posibilidad ahora que con los medios que teníamos antes, los impresos, etcétera, era más difícil de captar las emociones, los sentimientos personales, las denuncias,
los reportes de accidentes, las demandas sociales y políticas y comentarios y opiniones sobre hechos públicos, entre otros muchos usos, y a una velocidad que todavía ni parpadeamos cuando ya está la segunda serie de fotos y denuncias de un hecho allí. Incluso a través de este medio establecemos relaciones interpersonales, y me voy para allá porque hasta eso es importante en la parte de comunicación y que se atienda más a veces lo que se está comentando, las relaciones interpersonales, los vínculos más profundos de carácter emocional o incluso políticos y económicos. Si nos vamos otra vez en esto de los antecedentes y contextos, pues lo quise poner aquí en imagen lo que tenemos y cómo los propios medios de comunicación han tenido que ahora valerse las redes sociales para mantener su presencia en el auditorio. En la situación actual, los nuevos paradigmas de la sociedad y de la información y el conocimiento, las redes sociales están rompiendo con todo esto, con estos paradigmas en varios cambios. Permiten que cualquier persona tenga acceso a un medio de comunicación de amplia penetración como lo es la red, incluso la clase política que hace uso intensivo de este medio. Y por eso es que la primera parte que les puse de la plática que tenemos fue a varios políticos allí, no crean que porque me caen muy bien o los quiera venir a promover, es que de ninguna manera, es que hace más de 10 años yo he estado observando que ya también todos, el que se queda sin chamba se quiere volver periodista o analista o comentarista, y de ahí se vuelven a colocar para regresar otra vez. Y digo, bueno, que en esa edad de estarse viniendo a competir aquí con nosotros, aunque nuestra carrera sea tan universal y que podemos acceder a todas las áreas para difundirlas, para aprenderlas y de todas ellas a absorber conocimiento. A mí me ha ocurrido, ¿no? He estado en operaciones de corazón abierto y sé cómo se coloca una válvula, cómo le desconectan el corazón, lo he filmado, lo he vivido, y eso solo nos lo da esta carrera, y eso lo he logrado sin ser médico, y tengo el acceso más directo, más cercano y hasta en close-up, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacen los políticos queriendo ocupar posiciones que son de analistas y gente de comunicación? Y es para proyectarse de allí y volver a tener chamba o incidir en ciertas cosas, ¿no? Y pues ya les había puesto allí a ellos. Entonces les comentaba que se han obligado los medios de comunicación, a los medios de comunicación, ahora esta nueva generación de comunicaciones, a abrir sus espacios en las redes también, y los mensajes de los ciudadanos son tomados ahora a la inversa de cómo eran los esquemas de comunicación para la difusión de información y la generación de opinión. O sea, ¿se acuerdan que los esquemas eran emisor, medio, receptor? Bueno, ahora tenemos dos áreas de recepción y yo creo que se está fortaleciendo más la de que era receptor y nos está mandando los mensajes como si tuviésemos corresponsales en todo el mundo de una manera instantánea, y ahora nosotros hay que incidir a seguir eso para darle forma a la noticia, como decía el maestro Romero. Entonces así se han multiplicado las posibilidades de retroalimentación y están, como les digo, cambiando la relación emisor-receptor, y establecieron lazos entre los propios receptores, generando cadenas activas de opinión. La situación actual. Antes de los 90, un mensaje emitido a través de un medio de comunicación tenía pocas posibilidades de recibir una respuesta. En cambio, hoy la respuesta es prácticamente inmediata, otorgando al ciudadano común la posibilidad de mostrar su desacuerdo con una acción de otro ciudadano, político, gobernante, deportista o de quien sea. Así el ciudadano impacta en su entorno, obligando a gobiernos, autoridades y a grupos sociales a corregir el mal uso de la ley u obligar a que se cumpla. La sociedad se ha vuelto más vigilante del manejo de los recursos públicos y de las acciones políticas y de gobierno. Y está ocurriendo, ¿no? Vimos el caso de este presidente de la Suprema Corte que tenía a su pareja allí hasta en la cárcel y tuvo que corregir a trancazos, pero han sido trancazos del seguimiento de los medios después de una denuncia social. Hemos visto cómo ha estado ocurriendo ya las sanciones a médicos indolentes que dejan a las señoras parir en los pastos, en las calles, en los carros. Pero ¿a poco esto no ocurría? Ya ocurría, pero no teníamos esta retroalimentación y esta forma de manejar a los medios. Ahora, como trabajadores de un medio de comunicación, sabemos que estamos, que cuando ingresamos a un medio, pues tiene su cierta tendencia política y sus ciertas limitantes, además de que le marquen línea y etcétera, etcétera, que eso es una parte que me desviaría de allí.
pero eso mismo que los obligaba a los dueños o directivos del medio a sostener una línea de comunicación, una tendencia, ahora se va a romper y se está rompiendo, y el que no lo rompa, pues como medio va a fenecer, además del que no se incluye en las redes sociales. Entonces, continuando con la situación actual, tenemos ejemplos, Julian Assange y Edward Snowden, que revolucionaron al mundo denunciando el ciberespionaje. Bueno, el ciberespionaje ha ido ya más allá, no solamente lo que ellos ya denunciaron, también a nosotros nos están ya detectando hasta por palabras de las que usamos más frecuentemente, y es lo que ahora nos hacen llegar en promoción y demás. Entonces estamos totalmente atrapados y vigilados en las redes. En lo nacional, ya les estaba comentando, la chica esta que asesinó a su violador y que se ha exigido en las redes sociales, es todo un movimiento para que sea liberada. Luego tenemos el caso del secuestro de un colombiano grabado por un ciudadano con su celular y dado a conocer a través del Facebook. Y a partir de allí, bueno, ya se le localizó, ya se siguió. Entonces, este es el fenómeno que les digo, ya hay 2 emisores, ¿no? Y creo que tiene mucha más gente de este lado, o sea, el público, que lo que pueden tener los medios, y es lo que está dando la vuelta a todo. Otro paradigma modificado es el de la propia presencia de los políticos, eso se los comentaba, empresarios, dirigentes sociales en los medios. Antes ellos solo accedían a los medios de comunicación con la intervención de los representantes de la prensa, así otorgaban entrevistas, y además hubieran visto que de repente qué trabajo les costaba, que quiero que me entrevisten y tal, y que pues si el comunicador o la gente que tenía que hacerlo no quería, pues ahí tenían que rogar, ¿no? A mí, por ejemplo, me daban instrucciones. Tú ve porque ya está concertado, hay que hacer la entrevista de tal. Cuando me tocaban las entrevistas de gabinete, decía una compañera de pasillo de ministro, ay, ¿qué nos pasa? Se está viciando. De pasillo de, yo soy, ¿qué? Decía, soy... No sé qué pasa, me están boicoteando por lo que voy a decir. Así dije en Nicaragua y me dieron una entrevista con Somoza, exclusiva mundial. Entonces, bueno, resulta que decía, yo soy reportera de pasillo, ¿de qué? De despacho de ministro y pasillo de secretario o algo así, alfombra de secretario. Pues bueno, esas eran de esas pactadas que de repente si nos hacían esperar, a mí me tocaba el caso de que le hablaba a Jacobo o ya me andaba... ¿Qué pasa? No entiendo, pero... O ya me andaba buscando porque se requería la información con urgencia, y entonces decía, no, pues no nos pasan, tenemos 1 hora esperando, etcétera. Y decía, no, pues tú no tienes que esperar, el que le interesa estar en el medio es a él. Entonces déjalo, él dejará de ser en algún momento funcionario público y tú serás periodista toda tu vida, entonces que no te trate de esa manera porque el interesado es él. Pues ahora el señor manda sus notas al aire y no tiene que esperar ni a Jacobo ni a nadie, a la red, y allí declaran y allí felicitan y allí tal, son hasta sus propios promotores ya de imagen pública, 2 funcionarios. Y entonces, bueno, pues esto ya está roto y está rebasado. Entonces aquí les vuelvo a repetir a los funcionarios que, como les digo, no los tengo en promoción, pero yo creo que algunos hasta negocian y pagan por sus espacios en algunos medios, además de que tienen gente que les está operando en la red constantemente, y entonces, bueno, estamos enfrentando una competencia de ya un mundo lleno de periodistas por todos lados, ¿no? Pero los más competidos que luego se abren estos espacios porque tienen pues datos e información más importante que declarar en cuanto al mundo político, pues son ellos, pero ellos empezaron a hacer esto, de empezar a penetrar y a meterse en los medios de comunicación. Yo he observado que un poco más de 10 años. Entonces, bueno, ya lo vimos ahí, bueno, Fox es su autopromotor, pero por decir tanta tontería, Jorge Castañeda, porque no ha logrado tener chamba, ya se volvió el especialista y analista de asuntos migratorios y demás. Rosario Robles volvió a conseguir chamba y se coló en el PRI, ¿no? Y luego Manuel Camacho, pues ahí anda coqueteando y demás. Y entonces esto es un reto, todo esto que les estoy comentando para nosotros los comunicadores, tanto por la influencia de la sociedad a través de las redes sociales en los medios de comunicación, en la vida social, política y cultural del país, como por la participación de la propia clase política en los medios. Como les digo, ya se promueven solos. El que tome clases y se venga aquí a estudiar a la facultad, pues seguramente se podrá generar una muy buena imagen solito y abrirse sus páginas y demás. Incluso el presidente de la República, como vemos, también tiene su cuenta en Twitter, en Facebook, en tal, y antes de que lo vea ningún reportero, él ya está tuiteando o mandando mensajes.
Me dicen que me que me lo acerque más. Un perdoncito, voy a tomar agua. Bueno, para mí que esto de atrapados en las redes es que vamos hacia la sociedad, estamos ya en la sociedad de la información con este origen de las redes sociales. Desde hace más de un siglo se ha utilizado la idea de red social para estudiar las relaciones de todo tipo con impacto en una o varias comunidades. Es por 1995 cuando el empresario Randy Conrads creó el sitio web Classmate.com, que tenía el único fin de permitir reencontrarse antiguos compañeros de la secundaria y las universidades. En los 5 años siguientes surgieron varios sitios similares que expandieron sus redes por todo el planeta y nacieron otros sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea, las primeras comunidades virtuales. Esto es cuando, pero fíjense que cerca, 1995 ahora, la velocidad con que vamos. En 2003 surge MySpace, Sync, en 2004 surge Facebook. Hoy más de 200 sitios de redes sociales en los que participan alrededor, tenemos ahí girando, en los que participan alrededor de 1.000 millones de personas todos los días. Estas ofrecen sin número de servicios adicionales o paralelos a la difusión de mensajes, creación de un perfil de cada miembro con datos y fotografía, actualización automática de la libreta de direcciones, cumpleaños y aniversarios, posibilidad de subir fotografías y videos, localización de nuevos amigos y posibilidad de relaciones entre ellos. Bueno, como a ver, perdone. Sí, no hay cuidado. La comunidad en estas redes se integra con el primer participante que invita a sus amigos a integrarse a la red. El que invita, esto todos ustedes lo saben, pero creí interesante darles estos datos históricos. El que invita o pide ser aceptado por otros miembros, y así infinitamente hasta personas que se conocen a través de terceros. Aquí, adelante, les traje pues esta forma en cómo se ha ido dando, se los voy a dejar, maestro, para que si lo quieran tomar, porque nos tardaríamos muchísimo para ir analizando cómo ha sido este transcurso, y ya aquí, si lo imprimen, les queda más cercanamente visual. Pero, por ejemplo, tenemos usuarios de internet que tienen Facebook en Estados Unidos en relación a México. 71.2 de los estadounidenses están en Facebook, y en México somos 74.2 que estamos en Facebook. Y entonces, bueno, Estados Unidos tiene 206.2 millones de usuarios de internet, y a diferencia de eso, México tiene 34.9 millones de usuarios en internet. Y fíjense el uso del Facebook. Y entonces, bueno, nos vamos aquí entre Facebook y todas estas redes que existen. Fíjense, Facebook lo siguen 800 millones de personas, Twitter 500 millones, LinkedIn 135 millones, Google más de 100 millones, Netlog 94 millones, 15 70 millones, MySpace 63 millones, Sónico 50 millones, Zumbir 22 millones y 13 millones, entre otras cifras. No hay ni en China, que miren que yo he estado allá, y los medios de comunicación impresos y demás, digo, por razones de su forma de gobierno, hay periódicos que tienen 1 millón de suscriptores, 1,5 millones, impresionante, no hay periódico que los tenga en otras partes del mundo. Bueno, ni en esos países tan poblados y tan existen estos números, ¿no? Pero para nada. Entonces, eso es la prueba máxima. Si estamos 1,000 millones allí, estamos todos atrapados en la red ahora. Bueno, resultados les traje aquí resultados de un estudio social de social media de Ribasantinet. El 20% de la población con acceso a internet es miembro de una red social. Al menos 90% de los usuarios de internet conoce 4 redes sociales. El 70% participa al menos en una red social. No hay intención de los usuarios de dejar las redes sociales a las que pertenecen. La herramienta más usual en los sitios de red social es el envío de mensajes personales. El 80% de los usuarios se hace fan o participa de alguna manera con otros usuarios o perfiles. Los usuarios tienen en promedio de 190 a 200 amigos, varían algunos países, incluso duplicando la cifra de amigos por usuario. El 15% de los usuarios utilizan una imagen que no se ajusta a la real, o sea, les gusta a quienes se promueven, porque además también se puede uno promover ahora en la red, ¿no? Les gusta parecer más guapo, interesante, inteligente, se puede uno poner ahí muy bien.
Y bueno, los blogs de que hablaba el maestro Romeo, que ahora cada quien puede hasta hacer eso y allí manejarse como quiera. Entre los usuarios europeos y los asiáticos, estos últimos, los asiáticos, son más abiertos. La mitad de los usuarios no tiene acceso a las redes sociales desde sus puestos de trabajo en las empresas y en las instituciones gubernamentales. Entonces, bueno, tenemos en Facebook, ahí, no sé si se los leo o se los dejo allí y ustedes le dan una leidita. ¿Qué opinan? ¿Se los leo? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, ¿quieren que se los lea o allí se los dejo? Bueno, en Facebook, 96% de internautas son mexicanos inscritos. Del 96% de internautas mexicanos inscritos, 93% accede diariamente, 58% accede desde smartphone. 45% son hombres y el 55% son mujeres. En Twitter. Somos más discretas, ¿verdad? Ni nos gusta el chisme. Bueno, en Twitter, el 69% de internautas mexicanos, del total de inscritos en Twitter, 66% accede diariamente y 55% accede desde smartphone. 44% de estos internautas son hombres en Twitter y 56% mujeres. En YouTube, del 65% de internautas mexicanos inscritos, igual 66%, esos no varían, ¿verdad?, acceden diariamente y 44% desde smartphone. De ellos, 45% son hombres y 55% mujeres. En Google, 57% de internautas allí inscritos de México, 56% acceden diariamente, 33% desde smartphones, y de ellos también 48% son hombres y el 52% mujeres. De LinkedIn, el 38% de internautas allí inscritos, el 27% accede diariamente, 31% desde smartphone, 42% son hombres y 58% mujeres. Entonces, como ven, estamos atrapados en la red. Antes nos hablaban de la alienación de la televisión y ahora pues son las cadenas de internet, ¿no? Ya hay hasta bromas, concursos, hasta te pagan porque dejes un rato ahí el teléfono, pero eso mismo nos hace a todos periodistas, ¿eh? O sea, si uno tiene el teléfono allí y ocurre algo, pues es la nota del día, ¿no? Bueno, entonces veamos ahora el aspecto de cadenas de opinión y el poder de las redes. Mencionamos que el surgimiento de las redes sociales trastoca la vida de los medios de comunicación de masas, el mass media. Los periódicos, las grandes agencias noticiosas, la televisión y la radio obtuvieron ya millones de competidores en los internautas. En menos de 10 años se abrió un nuevo camino para la difusión de las noticias con el mencionado derecho de réplica y un nuevo tipo de periodismo y de generación de noticias. Pero junto con ello surgieron también nuevas formas de organización social. Las redes mostraron su poder con el surgimiento de movimientos sociales en el mundo que han transformado las formas de organización. En Túnez, por ejemplo, entre 2009 y 2011, los usuarios de redes evitaron las jerarquías y la verticalidad de los liderazgos, modificando el sistema de gobierno desde su propia constitución, convocando a manifestaciones pacíficas con miles de personas y derrocando la dictadura de Zine al-Abidine Ben Ali, quien ocupaba el gobierno desde 1987. Y lo vemos que sigue ocurriendo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿No? ¿Y qué pasó en Egipto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué ha estado pasando? Sigue ocurriendo. ¿Qué está pasando en Rusia? ¿No? Por las denuncias de la represión y la gente que no la dejan expresarse, pues ya no se calla, traen sus medios en la bolsa. Entonces, entre los retos por venir, las cifras actuales de usuarios indican que Internet continuará desarrollándose como un medio de masas, que los anunciantes invertirán cada vez más en él y que los medios tradicionales tendrán que abrirse paso en esta nueva dimensión de información y comercio. Allí también les dejo pues cómo se está viendo esto. Es evidente que el presente y el futuro han abierto un gran espacio a las publicaciones electrónicas, tanto para su difusión como para su almacenamiento y distribución. El conocimiento está hoy viviendo un pleno proceso revolucionario al colocarse al alcance de todos, con tan solo hacer uso de un buscador en Internet, donde es posible encontrar un inmenso centro de información y bibliotecas. Yo luego cuando necesito algo digo, voy a preguntarle al Dios Google y ¡pum! Y ahí está. Y antes me tenía que ir a las bibliotecas o buscar a alguien que te diera la información y andar por allí. Bueno, entonces vamos a medios, sociedad y propuestas. Hoy qué bien coordinado. ¿Qué le habías leído antes?
Es que volteo ya está propuesto. Bueno, pues medios de sociedad y algunas propuestas. Bueno, debemos ponernos las pilas y propiciar que el uso de las redes mejore la impartición de justicia, nosotros comunicadores, y la vigilancia de los recursos públicos, que ya está ocurriendo, pero esto vamos a ver cómo se va a generalizar y es muy bueno, ¿no? Debemos replantear el uso, finalidad y políticas de los medios de comunicación, tanto en el aspecto tecnológico como de contenidos. Y solito ya el atrape en las redes lo está llevando hacia allá, ¿no, maestra? Bueno, hay que rediseñar y actualizar los programas de estudio en materia de comunicación en universidades públicas y privadas. Evitar que las redes sociales dejen de ser un instrumento público y se conviertan en meros instrumentos comerciales. También hay ese riesgo, Ahora ya nos seleccionan las palabras que más usamos, que no recuerdo ahorita cómo les llaman. ¿Para qué? Están las redes, estos LinkedIn y todos, detectando palabras clave, y eso es lo que nos van a estar haciendo acceder, y atrapadísimos, Lo que te gusta te lo van a estar mandando, y si no lo han observado, observen. Luego también debemos evitar que la vinculación de los medios con las redes sociales monopolicen nuevamente la información, vuelva a caer en de lo que estamos saliendo. Debemos desarrollar mayores mecanismos de protección de la identidad personal, por favor, precisamente por esto que estamos también vigilados, ¿no? Ya se denunció, y no nada más como ciudadanos, los gobiernos, los países, las actividades comerciales, todo esto, y entonces, bueno, resulta riesgoso porque al rato para donde te muevas se mueven, y si hay algún riesgo, pues te tira. Lograr ampliar la cobertura para igualar las oportunidades de acceso a la información y a la sociedad del conocimiento a nivel mundial. Orientar los usos de las redes sociales hacia fines más educativos, culturales y de mejora de la salud física y mental. Y, sobre todo, evitar la alineación que en estos momentos genera el acceso al Internet. Esto es parte de la propuesta que les traigo, del análisis que les hice, y espero les haya gustado. Muchas gracias, estoy para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Sara Cristina. Es un placer siempre escucharte. Y ahora, compañeros, tienen ustedes la palabra. Quienes deseen hacer planteamientos, ahí están las compañeras con los micrófonos. De este lado, el maestro José Luis. Hay una correspondencia a partir de lo que se planteó hacia el final. Efectivamente, bueno, ayer, antier, supimos de la compra de Facebook de la aplicación de WhatsApp, 16,000 millones de dólares, y todavía no termino de entender en dónde está el negocio de WhatsApp, ¿no? Y son de las cosas que nos pasan por acá. Hay un mundo ahí sobreentendido en todo caso. Pero también está el caso del anuncio hoy de Shazam, que es esta aplicación con la que uno puede identificar alguna canción que no sabe uno cómo se llama. Hoy se convierte Shazam por lo que decías hacia el final, en una nueva disquera. La conversión tecnológica hace que estas aplicaciones de repente puedan tener una salida de carácter comercial de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tienen una base de datos acerca de cuánta gente busca qué canciones y cuáles les gusta, y por lo tanto pueden después ofrecernos exactamente lo que nos interesa. Sí. Bueno, ese es solo un poco en abono a lo último que decías. Pero yo quisiera regresar al punto en donde parece ser que hay un elemento de discusión. El hecho de que lo que ocurre en las redes o en cualquiera de estos sitios en donde circula información masivamente y desde distintos puntos del planeta, podamos equipararlo con la actividad periodística. Efectivamente circulan datos y efectivamente circula información, pero hacer periodismo es otra cosa. Sí. Hacer periodismo es procesar información, jerarquizarla, ponerla a disposición con una serie de técnicas de expresión que permiten, de alguna manera, por los distintos géneros, darle una salida
que no es necesariamente lo que ocurre con la actividad periodística. Lo que probablemente sí podamos hacer sería identificar la actividad de circulación de datos con lo que ocurría antes en los lavaderos. Nada más que ahora en cantidades millonarias, ¿no? Allí tiene... Bueno. Efectivamente, lo que les comentaba es que lo que está surgiendo ahora, tú recuerda que entre los medios, una de las cuestiones que siempre se está uno como que jaloneando es tener la primicia. Entonces la primicia... Sí. Es precisamente, José Luis, lo que señalaba. La primicia te la manda ahora todos los periodistas de este lado, aunque sin procesar los datos. Lo que decía es que ahora tenemos dos emisores y ahora casi nos estamos volviendo receptores como comunicadores para procesar, dar seguimiento y llevarlo ya en orden y estructura a los medios. Pero la primicia, el hecho mismo, que es el qué, está dado en las calles. Y ha venido a revolucionar el asunto. No te estoy diciendo ni que sea ordenado ni que tenga contexto. El maestro Romeo tuvo razón. Hay blogs que se ponen a criticar y a decir tonterías y etcétera, 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 que la misma gente los va desechando y habrá quien lo siga o no. Pero el hecho mismo del qué, de la generación de la noticia, a mí me ha tocado ver que a algunos compañeros les dan el premio porque estuvo en el momento oportuno de tomar la foto del incendio tal. A eso me refiero. Entonces aquí ya tienes de eso millones de emisores de este lado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que esa es mi propuesta. Cuando tú recibes el hecho, irte sobre la denuncia misma, estructurarlo, investigarlo, jerarquizarlo, integrarlo, y entonces es que vamos y estamos logrando cambios, se está dando ya. O sea, ¿quién filmó? A ver, y ni siquiera tienen crédito, fíjate, son periodistas anónimos. ¿Quién filmó y no se lo dan? El parto de la niña esta que se le murió el niño ahora ya en Oaxaca, o por acá, no me acuerdo. ¿Ah? Van varios, pero bueno, en todos ellos. No hay crédito para quien tuvo la primicia de la nota, ¿no? Pero ha habido consecuencias y resultados y los medios lo hemos seguido y entonces ya hay hasta sanciones. Esto es lo que les decía, ha ocurrido siempre seguramente y hasta peor. Pero ahora esta, digamos, intercomunicación entre lo que ya te generan, el aviso, la denuncia, el rollo de cualquiera que esté, que puede tomar una foto, y a lo mejor ni saben que están siendo periodistas y haciendo noticia, pero lo están haciendo, te están dando la primicia. La cuestión es la responsabilidad de nosotros como universidad y demás, de ahora dar esa respuesta social que se requiere ante el hecho que la misma ciudadanía, que antes era solo tu receptor, está teniendo como parte de la sociedad y como un cambio y un rompimiento con esta apertura cibernética. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor, señorita, se nos ayuda, gracias. Ay, me ponen puro tirador bien fuerte. Bueno, perdón. Simplemente, Ana Cristina, hay algo muy importante que en esencia en tu respuesta ahora se concentra en el contenido digital, que de ahí detona posicionamientos, reacciones y el trabajo periodístico. Desde mi perspectiva, yo considero que la evidencia es la evidencia. Cuando nosotros mostramos evidencia a través de una foto, a través de un video, y no necesariamente tenemos la investidura de ser formados escolarmente a través de las aulas, eso ya provoca reacciones, ¿sí? Finalmente ya es un condicionamiento que a través de la tecnología promueve una serie de reacciones en los medios, en la política y en cualquier sector. Pero lo importante aquí del ingrediente de ese mensaje, ya sea gráfico, sobre todo es más bien gráfico, o al menos auditivo, que a veces se le graba a alguien, pero lo auditivo es como mucho más complejo de entenderlo en términos de
su comprensión objetiva, ¿no? Exactamente. Pero sí, cuando es gráfico, tiene mucha proporción de evidencia y yo creo por ahí provoca una revolución. Yo creo que tácitamente está ahí, en esencia, que finalmente el mensaje es inmediato, la inmediatez le ganó de las tecnologías y de las aplicaciones virtuales, le ganó a los medios tradicionales. Se hablaba de la radio, como un medio de características de inmediatez y ahora ha sido materialmente superado. Sí, tienes razón en cierto sentido, maestro, pero yo me acuerdo que el maestro Gutiérrez y varios, y entre periodistas se dice muchísimo, y aunque solo sea la evidencia gráfica, yo creo que es como no valorar la oportunidad y el interés que tenga una persona misma por su propia intuición de que la nota es nota y el choro es choro, ¿no? Y la nota es la muchacha pariendo en la calle, esa es la nota. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa denuncia los medios? ¿No? Pero yo he sido testigo de que se le da a alguien un premio nacional de periodismo porque dio el destape de un candidato a la presidencia. Perdón, yo creo que merece más un premio de periodismo una gente que tiene el teléfono prendido para grabar a una parturienta maltratada en un hospital, que es un ciudadano con tanto valor como un candidato a la presidencia. Y que de allí los medios tomemos esta parte, pero es una parte inherente al periodismo, el haber estado en el momento del hecho. Yo te acepto lo que me dices, que es solamente el valor testimonial de un hecho o la parte gráfica. Pues estaríamos como que, yo creería que menospreciando al ciudadano que se tomó el trabajo y tuvo el valor, porque a lo mejor algunos si lo vieron filmando y no lo sabemos, ya hasta le costó la chamba, ¿no? Como aquel hecho que vimos del poli, que a su cuate poli, que lo golpeó el cuate de ahí de Polanco y los maltrató y tal. ¿Usted cree, o tú crees, maestro, que todavía siga en su trabajo? Si el señor sigue siendo propietario del departamento del edificio, pero esa parte de denuncia ya no tuvo otro amigo poli atrás que nos la mandara para que los medios interviniéramos, ¿no? Entonces yo te acepto esa parte de que es un testimonio simplemente, pero no, perdón, es una gente que se le debe dar otro valor en ese contexto y que está surgiendo como tal, que nos da la nota, y no solamente como tal, ¿no? A veces hasta te la describen, se toman el trabajo de mandártelo, de accederlo a la red para que los medios lo tomemos y de allí tengamos entonces la chamba de hacer la parte formal que nos corresponde dentro de la formación profesional. Es mi opinión. Bueno, yo quiero comentarle a Ana Cristina. Creo que los medios de comunicación tradicionales tienen ahora un reto muy fuerte, porque antiguamente los medios de comunicación tradicionales nos manipulaban y hacían que creyéramos lo que ellos decían, ¿sí? Pero ahora con las redes sociales ya no es posible la manipulación. Nosotros nos enteramos de muchas cosas a través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales están enfrentándose a este gran reto. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Porque si la nota es la nota, pero ya no la van a poder dar como ustedes quieran o como los medios de comunicación tradicionales quieran, porque ya nosotros, público, miles de millones, por Facebook, por una serie de redes sociales, estamos enterados. ¿Cómo nos van a manipular ahora? ¿Qué van a hacer? Yo creo que está tomando un buen camino lo que estamos haciendo los comunicadores y algunos medios. Si no, pues se corre el riesgo de que sean rebasados. Si es esto que está ocurriendo, se hace la denuncia de cualquier ciudadano que, no querramos o no, pues la hace de reportero, ¿verdad?, en el momento oportuno, y los medios le están dando seguimiento para manejarlo como denuncia, como hecho mismo, como tal. Ya estaba habiendo cambios, han tenido que corregir acciones. Tenemos el caso, José Luis, de esta señora que estuvo en la cárcel por haber usado un billete de 100 pesos, de 8 años, no, por favor. Todo esto es la secuestradora, exacto, pero es las redes lo que ya están viniendo de alguna manera a llevar a los medios, por no decir obligarlos, a que den seguimiento real a un hecho que primero nada más tuvimos
el aventón allí, como haya sido la foto o el solo testimonio de un video o de una foto, pero por ahí se sigue, ¿no? Incluso observen y verán que estaba viendo esta mañana que además está generándose un ingenio crítico en las redes. Algunos se pasan, pero y de verdad desbarran, pero otros que son geniales, ¿no? Estaba viendo por ahí uno que le está hablando el hombre araña al presidente Peña y le dice, sí, Batman, ¿no? Entonces es un ingenio de caricaturistas de alto nivel, ¿no? Y está circulando en las redes. Y muchas otras cosas que vemos geniales, así como otras que son denigrantes, que no nos llevan a un buen camino de la información. Pero los medios, como tú decías, tienen que poner las pilas. Entonces yo creo que sí ya este mismo punto de que se den la inmediatez, la realidad, lo que está ocurriendo, más nos está llevando a un cambio y a que los medios ahora estén con mayor atención a responder a las cuestiones y situaciones graves que están ocurriendo a nivel social que anteriormente no veíamos o no nos enterábamos o los medios los ocultábamos, ¿no? O los ocultaban. Entonces esto es una buena evolución hacia donde vamos, en mi opinión, y el que no siga y esté ahí dentro y se salga de la red, pues perdón, pero si estamos todos dentro, entonces no puede vivir descontextualizado un medio queriendo seguir siendo eje informativo de mentiras, no se puede, no lo van a poder seguir, tienes razón, y yo espero que coincidan conmigo, ¿no? Aquí hay otra pregunta con el profesor Saturnino, adelante. Le apretamos ahí el botón, prenda verde, para las señoritas que lo dejen encendido, gracias. Si no, le pasamos este. Ahí está. Bueno, ahí está. Más que una pregunta, es una especie de aclaración. Si bien, digamos, en la red nos permite recibir una serie de mensajes emitidos por individuos aislados o grupos de individuos, sí a veces esta información es, digamos, es parcial, y entonces tenemos que formarnos, o sea, armar el rompecabezas para realmente saber qué está sucediendo. Pero el problema no solo radica ahí, sino el problema radica sobre todo en que los grupos de poder, los individuos, personalmente grupos de poder, que han manipulado gobiernos, que han manipulado medios de comunicación, ahora ya manipulan a la red, ¿verdad? Bueno, a la red. Esto nos lo demostró un estudio que acaba de hacer un grupo de profesionales en ciencias sociales y en filosofía, que es el grupo Mesura, ¿verdad? De ACUAT, hizo un análisis sobre los mensajes de Twitter, ¿verdad?, que se recibieron a favor y en contra de la reforma energética. Sí. Entonces se detectó que una gran cantidad de twitterazos fueron emitidos por un emisor que era un grupo muy complejo y seguramente del poder, que estaba a favor de la reforma energética y cuyo análisis estadístico salía de la curva, de una curva normal. Esto quiere decir que estaba siendo manipulada. Los mensajes se estaban dando a una distancia de tiempo tan mínima que no lo podía hacer ninguna persona. Entonces, eso sí es peligroso, que gentes del poder están utilizando eso, que han tenido oprimido en gran medida a muchos de nosotros, son los que tratan de manipular y a veces inclusive desaparecer a las universidades públicas, son los que nos manejan los presupuestos, los que nos obligan a unas acreditaciones, entre comillas, cuestionables, son los que nos han presionado para la reforma energética, para la reforma educativa. Son las gentes que han dejado a México, tienen a México como si fuéramos el patio trasero de los Estados Unidos. Muchas gracias.
Fíjate que dentro de las propuestas, tienes toda la razón, dentro de las propuestas y de algunas sugerencias que les digo es evitar que las redes sociales dejen de ser un instrumento público y se conviertan en meros instrumentos comerciales, y evitar que la vinculación de los medios con las redes sociales monopolicen nuevamente la información. Tienes razón, no me estoy oponiendo a ninguno de estos estudios. Hay más intentos de los que sabemos y de los que suponemos de estos que tú señalas. Por ejemplo, estuve escuchando la conversación entre un grupo de políticos para las elecciones intermedias que vienen, en el sentido de empezar a enviar recursos y demás a estos chavitos que tienen blogs, que tienen millones de seguidores, para empezarles a mandar recursos de tipo de comercialización política. O sea, y además lo que han denunciado estos señores Snowden y demás, que estamos bajo espionaje no solo aquí, no solo de esos intentos, sino de gobiernos y etcétera, de colonizarnos. Por eso es importante evitar la alineación aquí, que solo esto es lo que se te meta. Yo creo que tienes toda la razón, y sí, lo que hay que tener es estar alerta, y las instituciones académicas y los maestros y demás, tratar de llevar a todos los alumnos a una realidad concreta, hasta donde sea posible, porque nos están absorbiendo, de verdad, la comodidad para buscar información, para acceder a ella, para tener esto, nos tiene atrapados en la red. Eso es una verdad. El trabajo es de nosotros, de poder mantenerte, de repente salirte un ratito y verte a ti y a los demás, todo el tiempo con el teléfono, todo el tiempo con el otro. El punto de partida de que todos podemos de allí, de alguna manera, ganar la nota y enviarla, y generar y mover a todos los medios con una foto, eso es otra cuestión. Pero la alineación y los intentos de control por ahí, de que nos espían y demás, también es un hecho. De políticos, de empresarios, etcétera, de meterse y por ahí venderte. Acabo de decirte con las palabras similares que tú uses 5 o 10 veces, por ejemplo, que dices que béisbol, te empieza a llegar y te empiezan a tratar de hacer acceder a todo lo que eso refiere, porque ahí estás cautivo por ti mismo, por tu gusto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta ya arriba? Buenas tardes, María del Carmen Figueroa, de cuarto semestre, y mi pregunta es, ¿cómo podemos protegernos como emisores de redes sociales ante la ley llamada Ley Antirrumores, que fue aprobada por el gobierno de Javier Duarte? Sí, ¿hacia dónde va dirigida tu pregunta? Porque no dejen a alguien que diga cuestiones falsas y lo intenten castigar. Pues mira, lo que causaron de hacer correr a la gente despavorida y etcétera aquí en las calles de Veracruz por falsas alarmas debe sancionarse. Y quien mienta y meta este tipo de denuncias y de cosas que puedan causar hasta accidentes o muertes entre la sociedad, que tenga pues credibilidad o se deje llevar por esto, debe sancionarse, de verdad. Ahora, si tú como periodista, medio de comunicación, etcétera, tienes y está comprobado, lo decía el maestro Romero, nuestros maestros, y yo espero que te lo sigan enseñando, y así también me lo pedían y lo hacía desde Jacobo Zabludowski hasta todos los que han sido mis jefes, ¿dónde están los datos o la imagen, o etcétera, que lo compruebe cuando tú tienes un hecho que por eso es que ahora, que es contundente y que puede generar alguna situación importante? Ten los datos, ten la certeza de darlo. Por ejemplo, a mí no me gusta que me acusen falsamente, ¿no? Si no tienen pruebas. Es muy dado que rumores te destruyan o destruyan acciones o destruyan vidas o destruyan carreras. ¿Y por qué va a quedar impune quien suelta un rumor? Está bien que tenemos hasta título profesional como para meternos hasta la cocina y etcétera y ser chismosos, pero eso no avala, ¿no?, el que manejemos información falsa o la deformemos o hagamos y generemos problemas que después tengan que venir una serie de aclaraciones, o generar rumores que crecen como bola de nieve que pueden causar conflictos. Entonces la verdad es que cada quien tiene que ser responsable, no es nada más de que critique una ley, es que ¿qué te protege? Es como los jóvenes que han andado violentando y haciendo cosas en la Ciudad de México, que el propio Congreso, la Asamblea, les suavizó las leyes para que sigan yendo a destruir lo que se les ocurra y pagan una fianza que hasta se las dan y vuelven a salir y han herido gente y han roto cosas y cuesta dinero a todos, de los impuestos o de lo que sea, lo estamos pagando todos. Entonces yo creo que el que se mete se lleva. Esa sería mi respuesta.
¿Alguien más tiene una pregunta? El maestro Toño, adelante. Buenas tardes, soy el maestro Antonio Rodríguez Vinaza de la Facultad de Arquitectura y Comunicación. Primeramente agradecerle su presencia por estar aquí, pues enalteciéndonos con sus conocimientos. Mi pregunta va un poco más fuera del contexto de las redes sociales. Yo quisiera saber, con toda su trayectoria periodística que tiene, ¿cuál ha sido la entrevista que le ha significado más en cuanto a personalidad de todo el mundo que ha tenido pues a lo largo de tantos años ha estado presente? ¿Cuál es la que le ha significado más a usted? ¿Qué nos puede comentar acerca de ella? Mira, más que la entrevista a personajes, que eso, un día me metí persiguiendo a Kissinger en el baño de la Cancillería, ¿no?, para entrevistar, al baño de hombres. Pero eso para mí no es tan trascendente. El hecho es cuando he tenido vivencias que te conmueven y te llegan hasta la médula y te dejan una enseñanza que no trasciendes, que se queda contigo para siempre. Y eso ha sido pues ir a guerras y algunas otras veces quedarme atrás de los convoys presidenciales cuando ya ellos se iban y demás, y ver la fantasía y todas las mentiras que les ponen alrededor los presidentes municipales, los gobernadores, y hubo veces en que me quedaba llorando sentada en una banqueta de ver la pobreza y lo que había allí, y el medio no era mío. Podía decir a los jóvenes más pobres de este país y etcétera, yo que me decía, ya, ¿a partir de qué son jóvenes? ¿A partir de cuándo se empieza a ser joven? Y tenía que decir, usted no quiere que yo diga que hay pobres en este país, y los hay, yo lo he sido, ¿no? Y entonces, si no lo podemos decir, pues no lleve mi nota, no me importa, pero yo no quitaba, cuando menos esa palabra, y tirar un ratito el balón directo a portería hasta donde fuera posible. Pero eso ha sido mis mayores vivencias, poderme dar esa posibilidad. Y la otra, haber participado, hay una, fíjate, que me tiene muy marcado ahora que me preguntas, cuando los terremotos de 85, y fui la única que pudo salir en una unidad móvil hasta el cruce de Avenida Juárez y Reforma, y entonces empecé a transmitir en vivo, y con todo el trabajo que tuvimos, para entrar me fui en una moto de estos de periódicos, adentro de la cajita de plástico, y de ahí me cambié a una ambulancia, pero el asunto era llegar a reportear y a estar allí. Y entonces estaba transmitiendo y fui la que empecé a dar los mensajes de la gente que se andaba buscando, porque la gente se me acercaba a darlos para decir estamos bien y tal, y empiezo a escuchar que había a un lado de mí, por donde está el periódico El Universal, un poquito hacia un lado, gente que se movilizaba y pegaba de gritos, y era que ahí se cayó una de las escuelas del CONALEP, y estaban un montón de muchachitos ahí atrapados. Y entonces yo entre los audífonos y corre, y estaba a punto de explotar el Regis y tal, lo único que se me ocurrió es que le traíamos gatos hidráulicos en la unidad móvil, y se los di a los topos, ahí comenzaron, para que con los gatos hidráulicos de Televisa, y ahí se quedaron, pudieran levantar las vigas para sacar a los jóvenes, y verlos cómo los estaban arrastrando, y ellos metiéndose en la desesperación, ¿no? Y esos cuadros de la gente llorando en las calles, y bueno, ya que más te cuento, sería mucho para contarte, pero todo eso me ha dejado en mi vida, en mi alma, una sensación de que a veces he podido cumplir con lo que se debe hacer como periodista en forma social, un poquito aunque sea. Si hay otra pregunta por ahí, maestro Moreno. Bueno, sí. Sí, adelante. Fernando Moreno Sánchez. A ver, si le ayudamos ahí, las edecanes, por favor, a pulsar el botón en verde. Déjenlo abierto, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Fernando Moreno, maestro de la Facultad de Comunicación. Yo quiero hacerle una pregunta que me interesa mucho para contextualizar lo que está ocurriendo en este momento. En su experiencia, ¿cuánto cuesta una portada del Times en este momento? ¿Una portada? ¿Una jornada en el Times? Una portada. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta una portada del Times? ¿Cuánto cuestan 30 segundos de propaganda política en el noticiero de López Dóriga? ¿Sí? ¿Cuánto le pagan a un reportero de primera plana en un periódico nacional? ¿Sí? Son datos que me interesan mucho para contextualizar
lo que estamos comentando, ¿no? Porque en ese momento la filosofía del dinero orienta mucho la industria de la información. Entonces, si me pudiera dar esos datos o aproximados, con su experiencia, algo de eso. La verdad, maestro, con mucho respeto me vas a perdonar, pero no me he puesto a reportear qué pasó con lo del Time. La vi, sé a qué te refieres. Pero la verdad no tengo ni precios actualizados ni anteriores. Después, ¿cuál era la otra parte? Un minuto con Joaquín. De que yo estuve ahora, pues debe haber subido mucho el precio. Aproximadamente comercial, me parece que el minuto está como en 200 y tantos mil, ¿no, Guillermo? ¿O por ahí? No, la verdad no tengo los precios actuales, pero va por ahí. La mayoría de los spots ahora no son de un minuto, son de 30 a 20 segundos, porque de por sí en los medios es tan caro que no le conviene, por ejemplo, no le conviene casi a ninguna casa comercial tener los grandes spots, como dice la ley de radio y televisión, de que te cuenten la historia y demás. Entre más rápido, mejor. Hay muchas empresas que los hacen ya de 10 segundos y van subliminales y demás, como te voy a recordar uno que últimamente ya no se hace, porque creo que por andarlos haciendo medio ha bajado su economía. Mejor a mejorar. Tum, adiós. Ese es un spot. ¿Y cuánto me llevé? ¿No? Mejor a mejorar. Ya, ese es un spot. Y bueno, la otra, ¿cuál otro precio me dices? Que la verdad, ¿cuánto les pagan? Mira, ¿en qué medio? De primera plana, decías, no me lo sé, pero te voy a decir, en los medios electrónicos y en algunos están dando tabuladores como de reportero A, B y C, ¿no? Si nos vamos a la inversa, el C están en un promedio y están hasta de acuerdo los empresarios en eso, les pagan entre 10 mil pesos y 13 por ahí, a los B como 20 mil, a los que bien les va, pero que eso incluye que ellos tienen que pagar su transporte, vestuario, comen en la calle, no tienes horarios, y algunos otros 20 y tantos mil pesos. Alguien por allá dijo, Chayos, fíjense que eso me da gusto porque se ha depurado y ya no es tan fácil ni tan común que encuentren a funcionarios de prensa que estén dándoles dinero. Esas partidas se fueron eliminando y no están en los presupuestos. Raro es el funcionario que tiene para hacerlo. Ahora por ahí venía una denuncia en un medio que se hace como disimulado, y a varios gentes que tienen como cierta trayectoria en los medios y demás les pagan por los blogs, les mandan allí, eso es pues como por ahí va, ¿no? Entonces alguien se preguntaba, ¿y por qué Joaquín está en eso si no tiene blog? ¿No? Pero bueno, eso es por ahí. Si quieren saber y que hablemos más en corto, pues se los digo, les están dando como que publicidad a sus páginas, y entonces pues por ahí se está canalizando cierto dinero, pero está permitido porque como hay momentos en que no se puede publicitar ni en radio ni en televisión, se tomó el camino cibernético y que en los blogs entonces se les canalice por allí. Y la verdad es que algunos son muy buenas plumas que han trabajado mucho y están como poniendo blogs respetables y que no tienen nada de lo que el maestro Romeo decía en su plática. Espero te haya contestado. Perdóname lo del Times, te lo juro que no he reporteado esa parte. La próxima te lo checo. ¿No? Muy bien. Sí, sí. ¿Hay una pregunta aquí abajo o allá? Acá está el micrófono. Okay. Bueno. Adelante. ¿Yo? Adelante. Bueno, buenas tardes. Carmen Navarro, recién egresada aquí de la facultad. Bueno, el maestro Moreno me ayudó un poco más a aclarar a qué iba mi pregunta. Usted menciona que ojalá tanto las redes sociales como los medios en internet, que gracias a que todavía no, digamos, están controlados por unas leyes, se está trabajando en las reglas de qué se publica y qué no, porque es tan rápido el avance que llevan que a la jurisprudencia no le da tiempo, ¿no? De decir, oye, a ver, espérate, esto no, esto sí, ¿no? Pero dice, ojalá permanezcan democratizados. Según mi pensamiento, la tendencia es que en un futuro vamos a vivir en este ambiente virtual en el que estamos migrando, porque aún, bueno, jóvenes como yo que nacimos finales de los 80, a principios de los 90, vivimos toda esa migración, crecimos con la televisión, pero ya estamos con el internet, con la computadora, la tablet, el teléfono, ¿no? Y estás en el Twitter y el Facebook. Bueno, en mi trabajo yo tengo que estar ahí porque lo dices así de rápido. Así. Sí, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que todos estos medios se están mudando, la televisión ya tienen
cuenta de Facebook, Twitter, portales en los que hay que estar, y en cuanto sucede un hecho como el que mencionó, hay que postearlo y sobre todo ser el primero, ¿no? Bueno, a lo que voy es que estamos migrando todos, pero y en Estados Unidos hay periódicos en otros lados que ya su tiraje, por ejemplo, impreso, lo han dejado y están viviendo exclusivamente, creo que fue el New York Times o el New York Post, no recuerdo bien, que estaban a punto de quebrar, y gracias a una estrategia de publicidad en virtual lograron rescatar, ¿no? Una estrategia y todo, ¿no? Entonces, usted que también como empresaria periodista, ha vivido esta migración, ¿cuál es la tendencia y como la tablita de salve para que a muchos no les pase, ¿no? Porque muchos, no, pues es que cómo vamos a sobrevivir, y sobre todo porque los periodistas, salimos de la facultad ingresamos con el ideal del periodismo, lo social que debe ser, porque si no terminamos totalmente corrompidos, pero cómo mediar en eso para poder migrar y poder mantener una empresa pues de este tipo con toda esta revolución, ¿no? Porque hay que pagar reporteros y todo, ¿no? ¿Cómo te mantienes? Y sobre todo porque gran parte es eso, ¿no? La entrada política que llega en las campañas. Tú dices, pongo un portal y publicito esto y esto, y así voy a ir manteniéndome, ¿no? Esa es mi pequeña pregunta. Gracias. Si ustedes, bueno, la verdad es que yo te debo decir que si tú te sientes como que empezaste antes y luego vas después, imagínate yo, ¿no? Hasta pienso que ustedes traen un chip que nosotros no traemos, ¿cierto o no? Los niños ya como que nacieron con el dedo para arriba, espérate, no, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Hay que esforzarse por estar más inmerso para que entiendan el cambio, ponerse las pilas. Y por ejemplo, ¿de dónde viene el origen del dinero de las redes? Pues hacen acuerdos entre ellos con las compañías telefónicas y todos pagamos el servicio, no es gratis. Y además, todos pagamos, o no, tú pagas tu servicio de internet más tu línea telefónica. Allí ellos se hacen sus prorrateos y según su número de suscriptores o como se combinen con las compañías que tienen los servidores y todo el asunto y que manejan la red, pues por ahí se van. Entonces los medios habrán de aprender a negociar con estos servidores, con estas partes, con áreas comerciales para poder prevalecer. Es lo que les decía, que hay que montarse allí, ¿no? Estamos atrapados, entonces hay que aprender a vivir allí, tendremos que sobrevivir y cada uno con su especialidad y con su actividad seguramente prevalecerán. Estamos viendo los cambios de los medios, no se apaniquen, hay que actualizarnos. ¿Cómo se están dando? ¿Viste lo del New York Times? Está básicamente allá y la migración la hizo de una manera inteligente y le está dando resultado. Puede seguir vendiendo publicidad, puede seguir teniendo las mejores firmas, y la prevalencia del radio y la televisión va a ser promover lo que tienen allí. Y lo mismo, la conjunción de áreas de publicidad entre sí, enlazadas para promover y difundir y hacer, y en las mismas redes, ¿no? Entonces yo creo que es solo eso. Si estamos atrapados hay que entenderlo de una vez para que sepas cómo te vas a insertar y cómo vas a tener mantener tu trabajo. Además, pues como lo hemos hecho ahora en los medios con las anteriores tecnologías que teníamos, trabajando, de verdad. Yo creo que ahí depende de la inteligencia de los propios gestores de los medios de comunicación, como New York Times es un ejemplo. Cuélate, ya están migrando todos para allá, entonces al rato tienen sus portales además con el mismo respeto y la misma presencia y el mismo valor periodístico que se tiene. La evolución que yo planteaba en esta plática es esta que le explicaba al maestro José Luis Cerdán. Es el asunto de que ahora tienes un montón de emisores de este lado, ¿no? Hay que traerlos para acá, directo de acá a acá, ¿no? De emisor a emisor, del emisor empírico al emisor especializado, preparado, universitario, para que entonces lo meta a los medios ya digerido, ya trabajado, ya investigado, y además con la oportunidad de poder desmentir. Esto no, deséchenlo, no es cierto, también es nota, ¿no? Nos están engañando, nos están diciendo. Entonces creo que nada más, si ya estamos adentro, meterse bien, ¿no? Dicen, a donde fueres, pues súbete, pero hay que capacitarse y hay que saber sobre todo por dónde vienen estas mecánicas de negociación. Lo acabo de decir. Algunos periodistas se están rescatando por sus blogs y otros están acabando de pervertir la carrera por ahí. Entonces hay de medio, de verdad, hay de quién a quién. Espero te haya contestado. No te apaniques, estudia.
quedan unas últimas preguntas. Adelante. Buenas tardes, me llamo Melina Gozo Ávila, voy en cuarto semestre y hay algo que cuando ingresé a la carrera un profesor me prestó un libro de Manuel Mejido donde habla sobre el viejo periodismo, que más que un asunto de vocación o si eres bueno, habla sobre que ser periodista es escribir historias ya que van por el romanticismo, el poeticismo de crear una buena historia que llama la atención, que marca vidas, aunque sea solamente el lector o el receptor de esta historia o de esta crónica, reportaje, nota que arma el periodista. Era un trabajo casi artístico, todavía se usaba la máquina de escribir. Entonces creo que ahorita con las nuevas tecnologías, como es el momento, como lo importante es la rapidez o ser el primero, se está perdiendo esto. ¿Habría alguna forma que ese viejo periodismo o el estilo o el arte de lo que es realmente ser un periodista, tener el talento de crear historias que arraiguen, todavía puede estar o tener cabida en el uso del nuevo periodismo de las nuevas tecnologías? ¿Me dijiste en una parte del romanticismo? A ver, me lo repites porque eso no te entendí bien, perdón. Que son historias como casi poéticas, el estilo del periodista era como casi literario, creaba una historia, era la información, pero de un estilo estético, por decirlo así. Sí, ya ahora sí te capté. Mira, yo creo que la dinámica hacia donde vamos, tiene razón uno de los maestros que me preguntó, es más que la parte literaria de mucho texto y demás, es la visual. Entonces que allí debemos aplicarnos, entonces cuando nosotros tengamos que hacer piezas de video, enfocarte incluso en destacar las partes que pueden ser, que impacten y que muevan a la atención de la gente. Que las técnicas visuales debemos acceder a ellas porque entonces nos van a dar pues, la ventaja que necesitamos para estar inmersos en la red. La parte literaria y de impacto en la nota se usa ahora, la parte en donde tenemos que dar la emoción como el drama, ¿no? Más que literaria romántica, en la noticia es lo dramático. Entonces eso se tiene que aprender a también dejar plasmado en los videos cuando tú eres el que tiene que dirigirlo o extraerlo de la pieza que te haga quien te acompaña para hacer la nota. Por allí creo que va la evolución, porque más que la lectura es el cambio de las bases visuales, que es lo que ahora más manejan y acceden los chavos. Y habría que tener cuidado que en las universidades no nos llevemos a explotar esa parte del drama que se vive en las personas. Por ejemplo, voy a darlo con lo que hemos estado platicando, que decían algunos de los maestros. Si hubo alguien que empíricamente, si sea periodista y etcétera, graba el parto de una mujer en un patio, ¿no? Entonces tú como medio, cuando te viene de emisor a emisor, lo que tendrías que hacer es respetar la dignidad y no maltratar aún más a esta pobre mujer para que tú vendas de dejarla ahí sangrando y etcétera y que se vea todo el drama. Ponerlo, cubrirle su carita, hacer la denuncia y mantenerla de cómo viene, pero ya cuando tú la estructuras y demás, buscarle y hablar de ello, de cómo además tenemos una imagen que la depaupera y que se explota comercialmente porque esto se vende, ¿no? Entonces esa parte va a prevalecer, lo que tenemos es que ver cómo estudiarla, pero creo que más que a textos, contextos, novelas y demás, vamos a la parte visual en materia de noticia. En materia literaria, obra es obra y es como la nota, nota es nota y choro es choro. Gracias. Ahora vamos a escuchar una pregunta y comentario por parte de la doctora Rocío Ojeda. Dígame. El maestro Juan Sí, de Dios. cómo no, con mucho gusto. Puros machetazos a caballo de espadas, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, es un honor de veras. Estoy viendo ahí arriba en el encabezado del 60 aniversario de la Facultad del Periodismo a las Ciencias de la Comunicación, tradición, innovación. Pareciera que fuera un dilema, pero en realidad, aunque hay una tensión dialéctica allí, se ha estado enfatizando mucho, por un lado, el reto que tiene
los medios masivos ante las nuevas tecnologías de la información, las famosas TIC, de la información y de la comunicación, pero al mismo tiempo también usted y muchos de los alumnos y compañeros han estado enfatizando los orígenes de esa tradición, de donde surge nuestra carrera, nuestra disciplina, el objeto de estudio y en donde estamos en estos momentos. A mí me gustaría que se recalcara, aunque usted ya lo ha comentado varias veces, los aspectos de la ética profesional y de la deontología periodística, porque pienso que independientemente de todo lo que ahora a veces hasta se sobrevalora acerca de las TICs, no hay que perder de vista el aspecto filosófico, el aspecto moral o ético, el aspecto deontológico y axiológico y teleológico en el ejercicio de la carrera. Creo que es muy importante en la formación de las nuevas generaciones de profesionales y profesionistas de las ciencias de la comunicación. Y otra vez, muchas gracias. Pues ya lo dijiste tú, yo lo avalo plenamente, eso es lo que estamos diciendo. Y creo que hay que quitarse una idea como de que lo que estamos viendo, así como desde afuera, de transformación y que tiene que irse por aquí, estamos adentro, esto está caminando. Hay que subirse bien y meterse mejor con todos estos pros que tú señalas para poderlos hacer valer. Pero segundo, además de esto, ya en la práctica, me parece que el nuevo sesgo que está tomando la labor de los comunicadores al darle seguimiento a las denuncias y las cosas que nos mandan casualmente los otros periodistas compañeros que ni saben, ¿no?, de la población en general, es el sentido que le estamos dando para que tenga un verdadero valor social de rescate, de denuncia, de etcétera, y eso es fuera de las aulas, y a lo mejor se puede pugnar desde aquí, ¿no? Síguelo, transfórmalo, verdaderamente investígalo y no lo sueltes, porque si no es como dejar suelto ahí a la gente que comete los delitos, ¿no? Y entonces se está dando poco a poco, por ahí nos vamos, pero para mí tienes toda la razón, lo avalo plenamente en cuanto, igual que lo decía el maestro Romeo, la gente que suelta rollos, que empieza pero son los menos, no nos dejemos llevar por eso. Creo que lo más importante es poner atención en subirnos bien para pugnar por esta transformación, esta profundización y esta nueva cara de gestor social que puede tomar los medios de comunicación cibernéticos, porque para allá vamos, estamos ya ahí adentro, no es nada que ahí lo vamos llegando, está adentro, pero está caminando y rapidísimo, hay que subirse para generar. Gracias, maestro. Gracias a todos. Ella es nuestra invitada, la licenciada Ana Cristina Peláez Domínguez, y hay un comentario y un agradecimiento por parte de la doctora Rocío Ojeda. Pero antes, yo sí quisiera pedirle, Ana Cristina, que nos platicase alguna de esas experiencias que son muy impactantes en tu vida profesional como corresponsal de guerra. Creo que ya les mencioné alguna, ¿no? Que, bueno, a mí, después de estar en los acontecimientos violentos de Nicaragua y de Guatemala, de El Salvador, en la guerra de Jamaica, en la revolución, no pude volver a comer carne como en 20 y tantos, 30 años, porque el olor a muerto, los cadáveres quemados a media calle, viendo a los perros comerse los cadáveres en las calles y además no encontrar qué comer. Y entonces, viendo esto y luego los heridos en la Cruz Roja, en las calles, mutilados, ¿no? Pero empezaron a usar, por ejemplo, en El Salvador, un tipo de proyectiles israelitas, unas balas así gigantescas, que como unos cortes, hasta me los enseñaban así como en tirabuzón, que al dispararles a los guerrilleros que eran jovencitos y que los manipulaban y demás, les tenían potencia a cierta distancia. Me tocó ver a jóvenes que sin darles la bala les arrancaba la garganta, así, ¿no? Por ejemplo, Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, lo tuvo Somoza encarcelado no sé cuántos meses, con las manos atadas a las rejas, comía en un papel y con las manos así dobladas. Yo después lo traje a Televisa y fue amigo de Azcárraga, y ahora que lo veo, ya le veo las manos corregidas, pero se quedó con las manos así en el sótano del búnker de Somoza. Y entonces, bueno, era terrible
encontraba un pedazo de carne, ahí, quién sabe de qué era, nos costaba carísimo en el mercado negro en Nicaragua con un poquito de arroz y la cuchara era un pedacito a veces de pepino o una así de lechuga para poder agarrar el arroz y comerlo, y el pedazo de carne pues sangraba, ¿no?, al morderlo. Y entonces ver los cadáveres allí, los perros comiéndoselos y quemándose en las noches, las bombas, los tiros, me dejó con un trauma muy, muy prolongado que pocas veces he comentado así tan abiertamente. No soportaba estar en donde hubiera carne asándose o comerla, y después me empezó a hacer un elemento extraño, y cada vez que mordía un pedazo de carne me acordaba de esa carne de Nicaragua. Un día encontré un pollo, que creo que era sopilote, estaba todo negro. Nosotros, Ricardo Peña, que murió en el helicóptero, y yo contentísimos encontramos una lata de sopa de tomate, que nada más la abrimos y así la tragos, ¿no? Y un pedazo de pollo negro, así horrible, porque ya teníamos como mes y medio en plena guerra y comiendo, encontrábamos en el mercado negro solo eso. Lo único que nos rescataba es que en algún momento como moneda de cambio usábamos botellas de tequila de México que nos había dejado otro de los enviados anteriores a mí, y entonces eso lo usaba como moneda de cambio, pues, para conseguir jabón. No había servicio de hotel, nada. O sea, el valor que eso adquirió para mí, independientemente de superar el trauma, es que ahora cuando nos dicen aquí, ya casi estamos en guerra, no sabemos lo que es eso. No, una pérdida absoluta de todo, una guerra, no saben, o sea, se destruye todo. Es terrible ver confrontándose hermanos contra hermanos y ciudadanos de un mismo país por cuestiones ideológicas o promoción de penetraciones ideológicas de otro país. Por ejemplo, era evidente la penetración de la Unión Soviética a movilizar a los chavos de Centroamérica y demás para tomar un corredor cercano hacia Estados Unidos, porque era el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ¿cómo los manipularon? Ustedes no saben qué tristeza, es otra cosa que me impactaba muchísimo. Les digo que a veces lloraba. Estaban los muchachitos del Salvador, que todos los salvadoreños son muy chiquitos, pero muy dignos, ¿no?, metidos en los atrios de las iglesias, ahí se refugiaban como guerrilleros, con las manitas con pedazos de papel para que les diera uno comida o lo que fuera, y El Salvador parecía toda una pinta, desde las nubes hasta las copas de los árboles y demás, lleno de pintas revolucionarias y de protesta. Era impresionante, todo con pintas negras y demás, y la gente de los militares y los paramilitares, porque tenían hasta mercenarios allí, la gente rica se fue y se llevó su dinero y mandó mercenarios a que les cuidaran sus tierras. Entonces, iba uno transitando por las carreteras, ¿no?, los muchachitos colgados, ahorcados en los árboles, pasaron abajo de los cadáveres o tirados a la vera de los caminos, y las muchachitas embarazadas, heridos, sin ninguna ayuda, con una pobreza tremenda, ni tampoco forma de conciliar y hacerlos entender que no arriesgaran su vida de esa manera, porque los lanzaban como carne de cañón para estas posiciones ideológicas. Era tremendo encontrarse una granada de las salvadoreñas o nicaragüenses de los guerrilleros o los protestantes, latas de leche Nestlé, etcétera, con los charneles dentro, la pólvora. Charnel le llaman ellos al metal molido, que entonces el proyectil, por eso la granada hace tanto daño, porque ante la explosión se incrustan todos estos pedacitos que traen molidos de fierro como miles de cuchillas, ¿no?, y causan unas hemorragias que no pasa nada. Entonces las hacían caseras, de esas latas les ponían tapones, ya saben, hechizos, etcétera, con la pólvora, con la disquemecha, según ellos eran granadas, ¿no? No saben a cuántos vi con estos artefactos que hacían que les explotaron en las manos, así les destrozaron la cara, bueno, y además sin servicio médico eficiente, ni siquiera suficiente. Pero lo grave era qué tanto retraso y qué tanto los empobreció más, y no solucionaba nada, ni siquiera era por una justicia social personal, y además era por una cuestión idealista. Y bueno, sí, la verdad es que en varios después estaban hasta el gorro de los militares, pero como me puedo pasar así todo el día, yo creo que por eso le corto. El trauma ya más o menos lo subsané, sigo sin comer casi carne, sobre todo no cuando es asada,
pero me tardé muchos años en rebasarlo y no puedo estar cuando haya fuegos pirotécnicos porque me tocaba dormir en medio, si es que dormían, en medio de las bombizas, pero cañón. Entonces teníamos que salir pecho tierra de las habitaciones de los hoteles porque donde se filtraran pequeños rayos de luz, etcétera, los toques de queda, pues ahí iban los aviones y sobre esto. Y yo estuve en Nicaragua como mes y medio junto al búnker donde estaba Somoza. Entonces, en las noches era tremendo, tremendo. Igual en Medio Oriente es una guerra permanente, una guerra religiosa. Hay como 18 corrientes religiosas ahí unas contra otras. Entonces, de día trabajan, negocian y todos se cobran, ya viven en una economía de guerra. Y en la noche se ponen, se arman de soldados, destapan los cañones, agarran las armas y se dan en la torre, pero durísimo, durísimo, permanentemente. Tiene más de 50 años ese conflicto en toda esa zona, primero entre ellos y luego además cuando llegan los Estados Unidos, ya tú te calmas, ¿no? Paran algunos de ellos, pero les tienen, yo creo que son conflictos que hasta los inducen, nunca han parado, y ahí seguirán, pero pues les agradezco, de verdad, me siento muy orgullosa de que me hayan invitado una vez más a la facultad. Gracias, maestra, gracias, doctor Marco. Y pues, de verdad. 60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación.